Estamos a pleno año 2020, así que a 50 años de lo que sucedía en 1970 con los Beatles. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos meses, hace 50 años como hoy, o como estos días? ¿Y qué es lo que sucedió en ese año 1970? Lo vamos a revisar, vamos a resumir un poco en este video programa que empezamos rápidamente. El 3 de enero de 1970 se graba la última nueva canción de The Beatles, I'm Mine, de Harrison, para el aún incompleto álbum Get Back hasta ese momento, que luego sería Let It Be. No había participado Lennon, que se encontraba entonces en Dinamarca. Para completar ese álbum, ahora ya retitulado Let It Be, Alan Klein, que era el gerente que se había hecho cargo de The Beatles, dio en marzo las cintas de grabación de Get Back al productor estadounidense Phil Spector. Conocido por su característico muro de sonido, Spector había producido recientemente el sencillo en solitario de Lennon, Instant Karma. Además de remezclar también el material de Get Back, Spector editó, empalmó y sobregrabó en varias de las pistas que The Beatles habían concebido como grabaciones en vivo. Así que ojo ahí, en vivo. Entonces, McCartney estaba insatisfecho con el tratamiento que Spector le dio al material. Justo habíamos hablado de eso en un anterior video. Y particularmente con la orquestación en The Long and Winding Road, que mencionamos, ¿no?, en ese video, y dimos la explicación que por el coro y todas las cosas que había metido Spector a McCartney no le gustó, y intentó sin éxito detener el lanzamiento del álbum. Paul intenta que no salga Let It Be en esa versión de Phil Spector, pero al final salió igual. Todo eso pasaba a los comienzos de 1970, ¿no? Pero hay que volver un poco para entender esto. En 1969, o entender lo que viene, en 1969 John Lennon y Yoko Ono trabajaron como activistas. Estaban haciendo sus movimientos por la paz, sus encamadas, etc. Mientras también formaban su Plastic Ono Band. Y durante una reunión de la banda, de The Beatles, John Lennon informa a los tres muchachos que se iba del grupo, pero se acordó no mencionarlo, ya que aparte de que se estaba por lanzar Abbey Road, no se quiso hacer más complicar, ¿no?, los temas de la banda, tanto en la manera pública y profesional, así que se decidió que se mantenga secreta la salida de John Lennon. Se dijo para proteger varias negociaciones y acuerdos también. Que Lennon fue el primero que dijo eso, que quería salirse del grupo, pero se mantuvo en secreto, ¿no?, para resumir. Entonces McCartney, que según los biógrafos siempre había trabajado para mantener la armonía de la banda, se retiró a su granja en Escocia con su familia muy devastado, decían los cronistas. Aunque McCartney le había dicho a un periodista de la revista Life, que lo visitó en octubre de 1969, que consideraba a The Beatles terminados, no se consideraba como la última palabra. Después de terminar de trabajar con Starr y Harrison en las últimas canciones, McCartney perdió todo interés en avanzar de alguna forma con sus socios. Se retiró a su estudio casero para terminar el trabajo en material que llegaría a comprender la mayor parte de su primer lanzamiento en solitario, que luego vamos a ver. Ringo fue el tercer Beatle en sacar un álbum en solitario. Ya lo había hecho Harrison y Lennon. Seguimos en 1970, ojo. Ya lo había hecho Harrison y Lennon con sus discos avant-garde, ¿no?, junto a Yoko, y Harrison en una banda sonora. El disco de Ringo es Sentimental Journey, que se publicó en marzo de 1970, un disco que se estuvo grabando desde octubre de 1969. Pero ojo, Ringo no compuso ese disco, sino que eran clásicos de jazz de la década de 1930, versionados por él y arreglados por diferentes amigos del músico, tampoco era su música, incluido McCartney en un tema. Bueno, seguimos. El álbum en solitario de McCartney se agrega a la lista de los próximos lanzamientos de Apple Records para abril de 1970, levantando pues banderas rojas con la banda, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Según se indica, Ringo Starr fue enviado a la granja de McCartney para pedirle que retrase el lanzamiento de su álbum, de su disco, para evitar que compita con Let It Be, que está por salir. El normalmente lacónico McCartney sorprendió a Starr con su negativa rotunda a cambiar la fecha y le dijo que saliera de su casa de inmediato, o sea, lo echó.
Una vez que el creyente más firme en la banda, que se decía era McCartney, aparentemente había tomado la decisión de seguir adelante, a medida que se acercaba la fecha de lanzamiento del 17 de abril, el ejecutivo de Apple, Peter Brown, propuso una sesión de preguntas y respuestas por escrito para que sirviera como un comunicado de prensa, y esto porque McCartney expresó su desinterés por hacer entrevistas para el próximo proyecto. Finalmente, Paul anuncia públicamente la separación del grupo el 10 de abril de 1970, una semana antes de la publicación de su primer álbum en solitario McCartney. Las primeras copias de su álbum debut en solitario incluían una nota de prensa con una autoentrevista explicando el final de The Beatles y sus esperanzas de cara al futuro. Una pregunta, por ejemplo, ¿es este álbum un descanso lejos de los Beatles o el comienzo de una carrera en solitario? Y su respuesta posterior dice así: el tiempo lo dirá, ser un álbum en solitario significa que es el comienzo de una carrera en solitario, y no haber terminado con los Beatles significa que es solo un descanso. Entonces son las dos cosas. Esto hizo que los editores de copias y los medios de comunicación de todo el mundo se dieran cuenta. Aprovechando esa afirmación, la noticia de que The Beatles habían acabado se extendió por todo el mundo. Aunque no había dicho las palabras directamente, los Beatles terminaron como un grupo, pero estaban lejos de terminar como socios comerciales aún. John se molestó mucho por ello, por este comunicado de prensa de Paul dando fin a la banda. Incluso le escribió una carta sobre ello, aunque esta carta no está datada, no tiene datación, pero parece que es por ese incidente. Una carta muy fuerte que le escribió a Paul. La estamos viendo. La reacción de Lennon fue: Jesucristo, así dijo, Jesucristo, él se lleva todos los créditos por ello. Fue lo que dijo. Más tarde escribiría: yo empecé la banda, yo la disolví. Tan simple como eso. Además reveló en la revista Rolling Stone su resentimiento hacia McCartney diciendo así: fui un tonto por no haber hecho lo que Paul hizo, que fue utilizar la situación para vender discos. Habló también de la hostilidad que los otros miembros tenían hacia Ono, eso también lo dijo en la carta, y de cómo él, Harrison y Starr se hartaron de ser acompañantes de Paul. Después de la muerte de Brian Epstein, todo se derrumbó. Paul se hizo cargo y supuestamente nos dirigió, pero ¿qué dirigía cuando solo íbamos en círculos? Fue lo que dijo John. El 8 de mayo de 1970 se lanzó el álbum Let It Be, con producción final de Spector. El sencillo extraído de The Long and Winding Road fue su última publicación en los Estados Unidos, ya que en Gran Bretaña no se había publicado como tal. La película documental Let It Be le siguió más tarde en ese mes. En la ceremonia de los premios Oscar del siguiente año ganaría el Oscar a la mejor banda sonora. Lo mencionamos en el video anterior. Más de una reseña crítica había comentado que algunas pistas de Let It Be sonaban mejor en la película que en el propio álbum. Observando que Let It Be es el único álbum de The Beatles que solía ocasionar reseñas negativas, incluso hostiles, AllMusic lo describió como, en conjunto, un álbum menos valorado. McCartney en particular ofrece algunas joyas, la canción al estilo gospel Let It Be, que contiene algunas de sus mejores letras, Get Back, uno de sus temas más rockeros, y la melódica The Long and Winding Road, arruinada por la sobreproducción de Spector. Se escribió en AllMusic. Hablando de Spector, él se fue a trabajar con George Harrison en su álbum triple All Things Must Pass del Beatle, que salió ese mismo año, en noviembre, 7 meses después de la disolución. Y casi todos los temas son buenos. Ese disco es genial. Me acuerdo que en el documental de Living in the Material World de Martin Scorsese, Phil Spector menciona, ¿no?, como Harrison le dijo: ven a mi casa, tengo unas cancioncitas para mostrarte. Y cuando va pues y ve todo el bagaje de canciones que tiene George, es impresionante. Salían canciones y canciones y canciones, y cada una era más buena. Bueno, eso fue en 1970 también, All Things Must Pass. Después de la separación de The Beatles en 1970, Lennon y Ono se sometieron a terapia primal con el psicoterapeuta Arthur Janov en Los Ángeles, California, diseñada para liberar el dolor emocional de la niñez temprana que necesitaba Lennon. Y luego, sale el álbum
debut en solitario de John Lennon Plastic Ono Band, ese año 1970, que fue grabado muy rápido, entre el 26 de septiembre al 9 de octubre de 1970, y que fue bien recibido. Tenía temas buenos como God, Mother, Working Class Hero, entre otros. A mi parecer, mejor que el McCartney, mucho mejor que el McCartney, pero no a la altura de All Things Must Pass, ¿no? Eso fue por parte de Lennon en 1970. Paul McCartney finalmente presentó una demanda para la disolución de The Beatles el 31 de diciembre de 1970. Esas disputas legales continuaron mucho tiempo después de la ruptura y la disolución de la asociación no sufriría efecto hasta 1975, luego de esa famosa firma de Lennon en Disneyland, dando fin al grupo, ¿no? Pero eso era lo que quería repasar en 1970, qué hacían los Beatles, qué es lo que fueron los trabajos que hicieron, que se lanzaron en ese año, y sobre todo lo más resaltante, que es el momento de la ruptura en abril de 1970. Es lo que quería compartir con ustedes y hacer hasta una próxima entrega. Ya están informados. Chao.